Perfecto. Bien, nosotros habíamos desarrollado dentro del tema 2, dentro de lo que eran las medidas de tendencia central, habíamos desarrollado la media aritmética y la media armónica. Pero existen también otros promedios. Entre ellos tenemos el promedio geométrico o también llamado media geométrica. Habíamos visto que la media aritmética, la que vimos primero, pues en realidad es la que conocemos comúnmente, ¿no? Resumiendo, que era la suma de todos los valores dividido entre la cantidad total de valores. Y la media ponderada era aquella donde se le asigna un peso, un grado de importancia a cada uno de los valores. La media geométrica, ¿dónde está su mayor uso? Está sobre todo en las entidades bancarias, donde se calculan promedios de tasas, impuestos, intereses, etcétera, donde es necesario hacer que los valores extremos, aquellos valores muy grandes o aquellos valores muy pequeños, no afecten tanto al valor del promedio. ¿Sí? Esa es la funcionalidad que tiene la media geométrica. Y lo vamos a simbolizar por XG. Muy bien. Ahora, para datos no agrupados, datos que no están en una tabla, ¿cómo calculamos la media geométrica? Por ejemplo, queremos calcular la media geométrica para estos 5 valores que no están dentro de una tabla de distribución de frecuencia, es decir, son datos no agrupados. Para ello utilizamos esta fórmula que nos dice que el logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria del logaritmo de cada uno de los valores dividido entre el n total. Si reemplazamos entonces, aplicamos logaritmo de 7, más logaritmo de 8, más logaritmo de 2, más logaritmo de 6, más logaritmo de 5, ¿no? Bueno, resolviendo esto, tenemos que el logaritmo de la media geométrica es 0,705268, ¿sí? Pero lo que estamos buscando nosotros es la media geométrica, no el logaritmo de la media geométrica. Este logaritmo hay que hacerlo desaparecer de acá del lado izquierdo, mandar al otro lado. Los que están con su máquina de calcular, por favor, lo verifican. ¿Cómo hacemos que este logaritmo pase al otro lado? Entonces decimos el antilogaritmo. Ustedes metan ahí en su calculadora el antilogaritmo de 0,705268. ¿Cómo calculamos el antilogaritmo? Póngale shift logaritmo. Le va a aparecer un número 10 seguramente. Y después digitan el 0,705268. Verifíquenlo, por favor, para que queden conformes. De esa manera obtenemos el promedio, o lo que llamamos la media geométrica, para este conjunto de datos que no están agrupados. Si alguien puede corroborarlo, por favor, ese cálculo. Sale lo mismo. Muy bien. Entonces, de esa manera, chicos, este logaritmo lo pasamos al otro lado. Como un antilogaritmo se llama eso en matemática, ¿no? Pero para poderlo calcular en su máquina, es shift logaritmo. Muy bien. Ya tenemos la media geométrica, hemos visto cómo se calcula esta media geométrica para datos no agrupados. Pero si ahora queremos calcular para datos agrupados, es decir, y agrupados en intervalos, es decir, para una variable cuantitativa continua. Esta es la fórmula que utilizamos para el cálculo de la media geométrica para datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencia y agrupados en forma continua, es decir, a través de intervalos. Fíjense en este ejemplo, tenemos aquí intervalos, tenemos la columna de frecuencia absoluta y tenemos la columna de marca de clase. Recordemos que la marca de clase es el punto medio de clase, ¿no? Según la fórmula, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener la columna, fíjense, de frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. Entonces, calculemos primero el logaritmo de la marca de clase. ¿Qué quiere decir? Que le estamos aplicando el logaritmo a cada uno de estos valores. Logaritmo de 37, 47, 57, de 67, de 77. Hemos calculado su logaritmo de la marca de clase. Pero necesitamos multiplicar, fíjense la fórmula, dice frecuencia absoluta, que sería esta columna de frecuencia absoluta. Cada uno de estos valores multiplicamos por el logaritmo de la marca de clase, que sería esta otra columna, ¿no? Es decir, para la primera fila, ¿cómo sería? 3 por 1,586. Y vamos haciendo esta operación para cada frecuencia absoluta, multiplicando con cada uno de sus respectivos logaritmos de marca de clase, y obtenemos esta columna de frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. De estas columnas, ¿qué necesitamos? Si nos fijamos en la fórmula, la sumatoria. Es decir, hay que sumar esta columna. Y eso nos da 48,851. Ese valor
Este valor debe ser dividido entre el n, que es la cantidad total de valores, que es 28. Entonces, haciendo esa operación, obtenemos que el logaritmo de la media geométrica es 1,744. De la misma manera que en el anterior caso, ese logaritmo lo pasamos al otro lado, por favor, con el antilogaritmo, es el shift logaritmo. Verifíquenlo, por favor. Eso saldría 55,46. Verifíquenlo, por favor, chicos. Sí sale eso, ingeniero. Muy bien, perfecto. De esa manera calculamos la media geométrica para este conjunto de datos agrupados, pero como variable continua, es decir, con intervalos. ¿Alguna duda, chicos, de la media geométrica en el proceso de su cálculo? Bien. Bueno, pero aquí lo hemos calculado para una variable continua, aquella variable que tiene intervalos. Porque si queremos calcular para variables discretas, ¿cuál es la variable discreta? Aquella que no tiene intervalos. Entonces, lo que hacemos, necesitamos calcular el logaritmo de la marca de clase. Solo que el papel de la marca de clase lo va a cumplir esta columna. Esta columna va a cumplir el papel de marca de clase. Es decir, los valores que toma la variable. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta. ¿Qué necesitamos? Si recordamos la fórmula, multiplicar esta frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase, ¿no? Es decir, 5 por 1,732 y así sucesivamente. Generamos esta columna y además necesitamos la sumatoria total de esta columna de frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. Reemplazando en la fórmula, donde esta sumatoria será 37,388 y el n será pues la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta, es decir, el 21. Entonces reemplazo, el logaritmo de la media geométrica es 1,78038. Si de la misma manera este logaritmo lo pasamos al otro lado, y aplicando el shift logaritmo, es decir, el antilogaritmo, vamos a ver que la media geométrica de estos datos de acá, que están en esta tabla, pero están como una variable discreta, es decir, sin intervalos, su media geométrica es 60,31. De esa manera hemos calculado nosotros, fíjense, la media geométrica. Primero, para datos no agrupados. Segundo, para variables cuantitativas continuas. Y ahora ya bueno, en este caso ya estamos calculándolo para una variable discreta. ¿Alguna consulta? Si alguien puede corroborar este valor, por favor, de 60,31. Está correcto, ingeniero, eso Sí. sale. Perfecto. No hay consulta sobre la media geométrica, ¿no? No hay problemas. Ok. Déjenme abrir el otro documento. Ahora, hemos visto nosotros hasta acá. Voy a abrir otro documento ahorita, charlamos. Aquí está. Hemos visto, entonces yo les decía, hemos visto la media aritmética del otro día, la media ponderada del otro día, y ahora hemos visto la media geométrica. Pero también hay otro promedio más, que se conoce como la media armónica. Esa media armónica, aquí está su diapositiva, también tiene ese uso frecuente en las entidades bancarias. También, al igual que la media geométrica, es un promedio que nos permite minimizar los efectos de valores extremos. Y cuando decimos valores extremos, nos referimos a valores muy grandes o valores muy pequeños respecto al normal comportamiento del conjunto de datos, que puede provocar que el promedio se dispare mucho hacia abajo o hacia arriba. Por lo tanto, es tanto la media geométrica como la media armónica lo que hace es minimizar ese efecto, Y lo vamos a simbolizar con XH. Para datos no agrupados, esta es la fórmula. El n dividido entre la sumatoria de la unidad respecto a cada uno de los valores. Fíjense que si tenemos estos cuatro datos, 7, 5, 10 y 6, y queremos calcular la media armónica, decimos que esa media armónica va a ser igual. Fíjense la fórmula, dice n entre el 4. Dividido entre la sumatoria de la unidad respecto a cada uno de los valores.
Es decir, 1 dividido entre 7, 1 dividido entre 5, 1 dividido entre 10, 1 dividido entre 6. Resolviendo, operando, encontramos que la media armónica para datos no agrupados, datos que no están en una tabla, es de 6,56. Esa es la media armónica para ese conjunto de datos 4. Por el hecho de que son poquitos, pues no hemos elaborado la tabla de distribución de frecuencia. Ahora, si quisiéramos calcular la media armónica para datos agrupados, empezaremos para datos agrupados, pero en forma continua, es decir, con intervalos de clase, y vámonos al mismo ejercicio anterior, solo que ahora vamos a calcular la media armónica. Esta es una variable cuantitativa, claro, es numérica, pero además es continua, ¿cierto? Porque tiene intervalos. ¿Cómo calculamos la media armónica para datos que están con intervalos? Fíjense que tenemos acá la columna de frecuencia absoluta. Vamos a generar la columna de marca de clase, ¿no? Que es el punto, es el valor que se encuentra en el centro de cada intervalo. Tenemos la frecuencia absoluta y tenemos la columna de marca de clase. ¿Qué necesitamos en la fórmula? Dividir frecuencia absoluta entre marca de clase. Es decir, 3 dividido entre 37, 6 dividido entre 47, 10 entre 57, 7 entre 67 y 2 dividido entre 77. De esta nueva columna generada, ¿qué necesitamos? La sumatoria. Esa sumatoria es 0,513. Ahora sí podemos reemplazar en la fórmula la media armónica. Dice el n, ¿qué es el n? La cantidad total de datos. ¿Dónde obtenemos eso? De la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta, de la FI. Eso nos da 28 datos. Si reemplazamos en esta fórmula, entonces, de media armónica, el n, que es 28, la sumatoria de la frecuencia absoluta sobre marca de clase, que es 0,513, obtenemos que la media armónica es 54,581. Ese es el valor de la media armónica para una variable cuantitativa continua, es decir, la que tiene intervalos. ¿Alguna consulta, chicos? Está claro, ¿no? Muy bien. Vamos ahora, ¿cómo procedemos para una variable discreta? Y fíjense, vamos al mismo ejercicio que usamos para el anterior promedio. Tenemos aquí los valores, que esta columna, que es los valores que toma la variable, asume el papel de marca de clase. Vamos a necesitar dividir cada uno de los valores de frecuencia absoluta entre esta columna que asume el papel de marca de clase, es decir, 5 dividido entre 54, 3 dividido entre 59, 9 dividido entre 63 y 4 dividido entre 64. Y con eso obtenemos estos valores de acá. La sumatoria de esta columna es 0,3488. Bien. Fíjense, la fórmula sigue siendo la misma. ¿Cuánto es el n? La cantidad total de valores, que sería 21. Dividido entre la sumatoria de frecuencia absoluta sobre marca de clase. Es decir, dividido entre 0,3488. De esa manera encontramos que la media geométrica de este conjunto de datos que están agrupados en una tabla de distribución de frecuencia, pero sin intervalos, es decir, que es una variable discreta, es de 60,21 kilogramos. Esa será nuestra media armónica. De esa manera hemos calculado nosotros un promedio más, conocido, les decía, como promedio armónico, conocido como media armónica, también como quieran ustedes. ¿Alguna consulta de la media armónica? ¿Algo que quieran preguntar? ¿O está claro? ¿Se entiende, no, el cálculo? Está todo claro, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Oye, perfecto. Todos los semestres sean alumnos como ustedes, así que entienden todos, así avanzamos más rápido. Ah, mentira. Ingeniero, disculpe, Hola, dime. ¿será que me podría hacer así es que yo me confundí, digamos, con el concepto de media aritmética y media armónica? ¿Eso me podría hacer una pequeña diferencia, por favor? Que me he Sí. confundido ahí. Bien, sí, la media aritmética es la mamá, si quieren ustedes, de todos los promedios, es la que conocemos siempre. ¿Cómo lo calculamos? La media aritmética, la suma de todos los valores dividido entre la cantidad total de valores.
que es el promedio común y corriente, le estoy hablando de la media aritmética, que es un promedio común y corriente tal como lo conocemos, ¿no? Y que lo habíamos definido en su momento como el valor que se obtiene después de hacer una distribución equitativa entre todos los elementos, ¿sí? La media ponderada que vimos después, vimos que era para casos donde los valores tienen diferentes grados de importancia y peso. Ahora, la media geométrica y la media armónica, que en realidad tienen la misma utilidad y realizan el mismo papel, que es de, si bien hay una distribución equitativa al igual que la media aritmética, pero aquí lo que trata de hacer estos dos promedios es como un reajuste a esa media aritmética. Y cuando digo un reajuste a la media aritmética, me refiero a que cuando ustedes, ¿a qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. Yo les digo, calculen el promedio entre 1000, 1200, perdón, 1000, 1002, 1005, 1010, 1004 y 5, le digo. Y ese 5 está lejísimo de los otros, a todos los demás datos estaban cerca al 1000. Y ese 5 me va a provocar que baje mucho, que me afecte mucho el normal comportamiento de los otros datos. Entonces, lo que hace la media geométrica y lo que hace la media armónica es hacer que ese valor extremo de 5, o al revés, en vez de 1000, 1200, 1000, 1004, 1005, le pongo 8000. O sea, demasiado lejos del normal comportamiento de los datos. Entonces, lo que hace esta media armónica y esta media geométrica es hacer que el promedio no se vea tan afectado por la presencia de esos, justamente eh, de esos valores muy extremos. Eso es lo que busca la media geométrica armónica. Disminuir el efecto negativo que puede generar la presencia de valores extremos. No sé si me dejo entender con lo que les quiero decir. Sí, ingeniero, gracias por la aclaración. Gracias, ok. Bien, vamos a entrar a ver otra medida. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y tenemos aquella medida que la conocemos como la mediana. Como la mediana. Y aquí muchos se confunden con lo que es la media aritmética, con lo que es el promedio. La mediana dice, es aquel valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos. En el centro. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos 7 personas ordenadas de menor a mayor. ¿Cuál es la que está al medio? Esta persona. Esta es la mediana, es la que está en el centro. A datos no agrupados, fíjense acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. ¿Cuál es el que está al medio? Este 9 de acá. Este es el valor que está al medio. Por lo tanto, ese 9 es la mediana. Es el valor que se encuentra exactamente en el centro. Ahora, voy a abrir un documento de Word, un ratito, para que marquemos bien la diferencia entre lo que es el promedio que nosotros conocemos y la mediana. A ver, alguien que esté con su máquina a calcular, calcúleme este promedio. Si yo les digo 10, 20 y 100. ¿Alguien calcúleme el promedio? ¿Cuánto sería el promedio? ¿10 más 20 más 100? 43.33. Muy bien, 43. 43.33. Ese es el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio es una distribución equitativa. Pero la mediana, ¿cuánto será la mediana? La mediana es el valor que se encuentra en el centro, cuando los datos se los ordenan de menor a mayor. Entonces, el dato que está acá en el centro es 20. ¿Claro? Un dato a la izquierda, un dato a la derecha. El que está al medio es 20. Entonces, la mediana es 20. Y la mediana es el valor que se encuentra en el centro. Eso para marcar bien la diferencia con el promedio que generalmente se confunde. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, se entiende la diferencia, ¿no, chicos? Entre promedio y mediana. ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí hubiera 4 datos y queremos calcular la mediana? Ya no hay, ya, si, es una cantidad par de datos. En ese caso, se toman los 2 datos del medio, que en este caso sería 20 y 30, se suma y se divide entre 2, 25. Entonces la mediana es 25. Eso cuando la cantidad de datos sean pares.
Para eso tomamos los dos del medio, sumamos, dividimos, y ese es el valor de la mediana. Entonces, por concepto, por definición, la mediana es el valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, no, chicos? ¿Sí? Entre media aritmética y mediana. Voy a volver nuevamente a nuestra diapositiva que está. Bien, me confirman si se ve, por favor, mi pantalla con mediana, que es lo que entro y salgo cada rato. Tal vez una de esas dejo sin compartir. ¿Se ve, no? Mi diapositiva de mediana. Sí, ¿Sí? se ve. Ah, ya, perfecto. Entonces le decía, fíjense, esa es la diferencia. La mediana es el valor que se encuentra en el centro. Si hubieran dos datos, que fueran cantidad pares los datos, tomamos los dos del medio, sumamos y dividimos entre dos, y esa sería la mediana. Pero esto es para datos no agrupados, datos que están así sueltos, entonces debemos ordenarlos de menor a mayor y seleccionar los dos del medio, para obtener la mediana. Pero ¿cómo calculamos la mediana para datos que ya están agrupados? Y empecemos con una variable cuantitativa continua. Una variable cuantitativa continua, o sea, aquella que tiene intervalos. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar ese dato. Fíjense que acá tenemos una tabla, ¿no? De 3, 6, 7 intervalos. Tenemos la columna de marca de clase, el valor que está en el centro de cada intervalo. Tenemos la columna de frecuencia absoluta y tenemos la columna de frecuencia acumulada. Bien, para poder aplicar esta fórmula y encontrar el valor de la mediana, lo primero que debemos hacer es saber en qué intervalo se encuentra la mediana para que sobre ese intervalo trabajemos. ¿Cómo hacemos eso? Para ello, ¿cuántos datos tenemos? 115 datos, ¿o no? En la sumatoria de la frecuencia absoluta. Son 115 datos. Entonces, digo 115, eso es marca de clase, perdón. Es 58 datos, ¿cierto? La sumatoria de frecuencia absoluta. Son 58 datos. Muy bien. Debemos decir el n, que es la cantidad total de datos, que son 58, dividido entre 2. Eso nos da 29. Atiéndanme bien esta partecita. Ese valor de 29, debemos irnos a la columna de frecuencia acumulada y ver dónde queda el 29. Ojo, en la columna de frecuencia acumulada. El primer intervalo llega hasta 5. El 5.1 ya estaría en el siguiente intervalo, porque el segundo intervalo llega hasta 15. 15.1 está en el siguiente. El tercer intervalo llega hasta 36. El cuarto intervalo hasta 47 y así sucesivamente. ¿En qué intervalo estaría este 29? El primero. En el tercero. En el tercero. Exacto, ahí se encuentra. Entre 15 y 26 está el 29. Eso significa que en este tercer intervalo, en este tercer intervalo, se encuentra la mediana. En otras palabras, la mediana, si estamos diciendo que se encuentra en el tercer intervalo, eso significa que el valor que vamos a obtener como mediana tiene que estar entre 60 y 70 necesariamente. Entre estos dos valores. ¿Sí? No al medio exactamente, pero va a estar comprendido dentro de ese intervalo. ¿Sí? Y una vez que nosotros ya sabemos sobre qué intervalo vamos a trabajar para obtener la mediana, reemplazamos en la fórmula. ¿Qué hizo la fórmula? Límite inferior. ¿De dónde? Del intervalo donde hemos decidido que está la mediana, que sería 60. Luego la fórmula dice n dividido entre 2, que sería 58 entre 2, que ya lo tenemos acá, 58 entre 2 o 29, aquí lo hemos mantenido así el 58 sobre 2. Fíjense lo que dice acá, FA. ¿Qué es FA? La frecuencia acumulada. Pero nos dice I menos 1. Aquí está un poquito lo que significa cada uno de los parámetros. Frecuencia acumulada I menos 1. Ese I menos 1 nos dice, es la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Nosotros estamos trabajando sobre el tercer intervalo. Esta es la columna de frecuencia acumulada. Estamos parados acá en el tercer intervalo y nos pide la frecuencia acumulada del anterior intervalo. Nos está pidiendo del anterior. Sería 15 la frecuencia acumulada del anterior intervalo. Aquí hemos reemplazado 15. Entonces, luego debemos reemplazar la frecuencia absoluta.
esa frecuencia absoluta es del intervalo donde estamos trabajando. ¿Cuánto sería la frecuencia absoluta del intervalo que estamos trabajando, chicos? Estamos trabajando sobre el tercer intervalo, ¿cierto? Acá nos piden la fórmula, la frecuencia absoluta del intervalo sobre el cual estamos trabajando. ¿Cuánto sería? 21. Exacto, perfecto. 21 es la frecuencia absoluta del intervalo sobre el cual estamos trabajando. ¿No? 21, muy bien. Y nos pide el ancho de clase. Como este intervalo es de 60 a 70, el ancho de clase es 10. Y eso, bueno, resolviendo esto, obtenemos que la mediana de este conjunto de datos, es 66,67. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo interpretamos la mediana? Vamos a suponer que estos datos que tenemos acá son ingresos diarios de un conjunto de estudiantes. ¿Sí? Entonces, la mediana, yo les decía, es el valor que está en el centro. El estar en el centro, ¿qué significa? Significa que a todo el conjunto de datos lo parte en dos partes iguales si está en el centro. De manera que ese valor que vamos a llamar mediana nosotros es mayor a un 50% de los datos, pero al mismo tiempo es menor al otro 50% de los datos, porque está exactamente en el centro. Entonces, si estos fueran ingresos diarios, los valores acá, significa que el 50% de todos los encuestados ganan menos de 66,67, porque es menos a ese valor. Pero al mismo tiempo, hay un 50% de encuestados que ganan también más de este valor. Como está bien en el centro, 50% menor, 50% mayor. Es el valor que divide en dos partes iguales a todo el conjunto de datos. Bien, de esa manera nosotros hemos calculado la mediana a un conjunto de datos cuantitativos continuos, es decir, que están dentro de intervalos de clase. Pero de la misma manera, podíamos haber calculado, o podemos calcular en todo caso, la mediana para variables discretas. ¿Qué quiero decir con variables discretas? Aquellas que no tienen intervalos de clase. Aquí se ha hecho una encuesta a un conjunto de personas, ¿no? Preguntándole la edad, un curso que realizan, tenemos los valores que toma la variable, tenemos la frecuencia absoluta y también tenemos acá la frecuencia acumulada. No ha habido necesidad de la elaboración de intervalos de clase. Intervalos de clase. Entonces, ¿cómo calculamos la mediana? A datos agrupados, datos numéricos, pero que son discretos, que no hay intervalos. Entonces, directamente decimos el n dividido entre 2. ¿Cómo sabemos cuánto es el n? La sumatoria total de la frecuencia absoluta, o por último, el último valor de la frecuencia acumulada nos dice la cantidad total de datos que tenemos, que es 80. 80 dividido entre 2 es 40. ¿Sí? Con este 40, al igual que hicimos para variables cuantitativas continuas, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. A ver, ¿dónde está el 40? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice en qué categoría está el 40? Debemos fijarnos en la columna de frecuencia acumulada. ¿Dónde estaría comprendido el 40? Entre el 37 y el 56. Exacto, ¿no? En la cuarta categoría estaría. Porque la primera llega hasta 5 sobre. La segunda llega hasta 17. La tercera llega hasta 37, llega hasta el 37. El 37.1 ya está en la otra categoría. En nuestro caso estamos buscando el 40. Entonces, estaría en esta cuarta categoría. Aquí. Y esta cuarta categoría, ¿qué nos dice? Como no hay intervalo, nos dice que es 21 años directamente. 21. Por lo tanto, la mediana de este conjunto de datos va a ser 21 años. No hay intervalos, no se usa la fórmula en variable discreta directamente. Como nos dice que está en la cuarta categoría, y la cuarta categoría es 21 años, ese será el valor de la mediana. ¿Alguna consulta de la mediana, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ok, perfecto. Perfecto.
Bien, eso sería en lo que respecta a la mediana. Vamos a hacer una medida más. Bien, vamos a ver una medida más y es una que nosotros la usamos mucho la palabra, la usamos mucho esa palabra, y es la moda. Fíjense que a veces, muchas veces decimos, ¿no? La canción que está de moda, el cantante que está de moda, el tema que está de moda, el candidato que está de moda. Y cuando decimos o realizamos esas aseveraciones, el candidato, el cantante, la canción que está de moda, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la persona o el elemento que más se repite, el mayor frecuencia, el más común? Y efectivamente, esa palabra que usamos a veces en nuestro diario hablar es un término, es una medida estadística. Y justamente es aquel valor que tiene mayor frecuencia absoluta, es aquel valor que se repite más, es aquel valor que es más común. Si nos fijamos en la grafiquita de la izquierda, hay 6, 7 personas. Veamos la estatura, ¿cuál sería la moda? La que más se repite. Estos 3 que están encerrados son los que más se repiten. Esa estatura sería lo más común, que nosotros la vamos a llamar, es la moda de ese conjunto de datos. El valor que más se repite. Ahora, ¿cómo calculamos la moda ya para, por ejemplo, fíjense, para datos agrupados? Agrupados como variable cuantitativa continua, es decir, que tienen intervalos. Entonces, para poder calcular la moda para este tipo de variables, necesitamos tener la columna de frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos? Esta es la fórmula. Pero antes de aplicar la fórmula, debemos saber sobre qué categoría vamos o intervalo vamos a aplicar la fórmula. Para ello, ¿qué hacemos? Escúchenme bien. Se debe seleccionar la frecuencia absoluta más alta. Si revisamos los datos, ¿cuál es la frecuencia absoluta más alta? Es este 20 de acá. Significa que esta categoría es lo que vamos a llamar nosotros clase modal. ¿Por qué la llamamos clase modal? Porque en esa categoría o en ese intervalo va a estar la moda. Y sobre esa categoría o sobre ese intervalo vamos a aplicar la fórmula acá, ¿no? Entre 85 y 95. Esa es la clase modal. Pero aquí vamos a necesitar unos datos. Si esta es la clase modal, entre 85 y 95, la clase premodal, ¿cuál será? La anterior. Entre 75 y 85 es la clase premodal. Esta es la clase modal. Y la siguiente será la clase postmodal, entre 95 y 105. Repito, clase premodal, la anterior, la clase modal, sobre la cual vamos a trabajar, y la clase postmodal, que es la subsiguiente. ¿Sí? Bien, eso para que se entienda cuando apliquemos ahorita enseguida la fórmula. Bien, vamos a calcular la moda. ¿Qué dice la fórmula? Límite inferior de clase. Estamos trabajando en la tercera categoría, no nos olvidemos del tercer intervalo. El límite inferior, ¿cuánto sería? 85. 85. Luego nos dice el delta 1. ¿Qué es el delta 1? El delta 1 es la frecuencia absoluta de la clase modal, que para nosotros, ¿cuánto sería? 20, ¿no? Menos la frecuencia absoluta del I menos 1. ¿Qué es el I menos 1? Es la frecuencia absoluta de la clase premodal. Entonces, la frecuencia absoluta de la clase modal es 20. La frecuencia absoluta de la clase premodal es 11. Es lo que hemos reemplazado acá en el delta 1 y delta 1. Aquí y aquí. Ahora, en la fórmula necesitamos el delta 2. ¿Qué es el delta 2? Es la frecuencia absoluta de la clase modal, que sigue siendo 20, menos la frecuencia absoluta del I más 1. ¿Qué es el I más 1? Es la frecuencia absoluta de la clase postmodal. Por lo tanto, este delta 2, ¿cómo sería? Frecuencia absoluta de la clase actual, que es 20, menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal, que sería 9. 20 menos 9. Bueno, y el A6, que ya sabemos que es el ancho de clase. En este caso, de 85 a 95 hay un ancho de 10, ¿no? De esa manera encontramos que la moda es 89. 89,5 es la moda o lo más común, si ustedes quieren llamarlo así, de este conjunto de datos. Ahora, pudiera ser, porque puede ser esa situación,
este 20 se repitiera en dos lados, así que acá arriba fuera 20 también. O sea, hay dos frecuencias absolutas más altas. ¿Eso qué significa? Que hay dos modas. Calculamos la primera y luego calculamos la segunda. Pudiera darse la situación también que esté en el primer intervalo la moda, y en la fórmula nos pide la frecuencia de la clase premodal. No hay clase anterior, pues sería 0. O al revés, que la moda esté en el último intervalo y nos pide aquí para reemplazar la frecuencia absoluta de la clase postmodal, y no hay clase subsiguiente. Entonces sería 0 también la frecuencia absoluta de la clase subsiguiente. Ya eso para efectos de reemplazo. ¿Se entiende el cálculo de la moda, queridos chicos? Sí, ¿no? ¿Está bien? ¿Hay alguien escuchando la clase, chicos? ¿O están todos de ida? Me están haciendo hablar en vano Sí, entonces. ingeniero. Se ¿Sí? Sí, escucha ingeniero, Ya. Ingeniero. Sí, estamos en la aquí. clase. No se me duerman, pues chicos, están con su plato de majaditos y ustedes, ¿no? Con el locro estamos. Ya aprovecho, entonces, estoy sin almorzar todavía. Bien, acá tenemos las variables, para las variables numéricas, seguimos con las variables numéricas, pero discretas. ¿Cuáles son las discretas? Recuerden, las que no tienen intervalo. ¿Cómo calculamos la moda? Como no hay intervalo, en este caso para cálculo de la moda, de la misma manera, seleccionamos cuál es la categoría que tiene mayor frecuencia absoluta. Fíjense, aquí hay dos. Esta primer categoría y esta tercer categoría tienen la frecuencia absoluta más alta. Y la primera categoría es cero, cero hijos, es una encuesta que se le hizo a un conjunto de matrimonios. Por lo tanto, en esta primera categoría, la moda, habría dos modas. La primera moda es cero hijos. Lo más común es que tengan cero hijos, pero también hay otro que tiene la misma frecuencia absoluta alta, 18. Sería la segunda moda. Hay dos modas, hay dos valores más comunes. Una que es el cero hijos dentro de los encuestados, y la otra que tengan dos hijos. Entonces, lo más común, lo más corriente, lo que más se repite, lo de mayor frecuencia dentro de este conjunto de encuestados, que son matrimonios a los cuales se les consultó, lo más común en este conjunto de datos es que tengan cero hijos o que tengan dos hijos. Hay dos modas. Es la única medida que se puede repetir varias veces, la moda. Eso para variables cuantitativas discretas. Pero fíjense ustedes una cosa. Hemos calculado la media aritmética, hemos calculado la media ponderada, hemos calculado la media geométrica, hemos calculado la media armónica, hemos calculado la mediana, y ninguna de esas medidas hemos calculado para variables cualitativas, variables no numéricas. La moda es la única medida estadística que vamos a calcular para variables cualitativas. Habíamos dicho cuando veíamos el promedio, imagínense si yo les digo rojo, azul, amarillo, sumemos, rojo más azul, más amarillo, más verde, sumemos, dividamos entre 4. No se puede dividir variables cualitativas, no se puede obtener promedio de variables cualitativas. Pero la moda sí. La moda, repito, es la única medida estadística que se puede calcular para variables no numéricas. Por ejemplo, se ha hecho una encuesta a un conjunto de personas preguntándoles dónde han nacido, y podemos calcular la moda, porque por definición de la moda habíamos dicho que es la moda lo más frecuente. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Buscamos la frecuencia absoluta, ojo, la frecuencia absoluta, el valor más alto, y el valor más alto está acá, 19. Por lo tanto, lo más común respecto a cuando se le pregunta dónde han nacido, ¿qué sería? Estamos en la quinta categoría, Santa Cruz. Entonces, la moda es Santa Cruz. Entonces, lo más común dentro del encuestado, cuando se le preguntó dónde nacieron, lo más común, lo que más se repite, lo más frecuente es Santa Cruz. Entonces, dentro de este conjunto de variables cualitativas, lo más común dentro de estos encuestados es que hayan nacido en Santa Cruz. ¿Se entiende, chicos, cómo calculamos la moda para variables cualitativas? Repito, es la única medida que se puede calcular para variables cualitativas. ¿De acuerdo? Ingeniera, disculpe, Claro, aquí Gaby.
importa solo el mayor número, digamos. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. aquí se Solamente buscamos la mayor repiten, frecuencia. ya, porque aquí he visto que se repiten dos números, o sea, en Potosí y en Chuquisaca, Sí, los dos, digamos. Entonces no va, sí, ¿no? sí, solamente, por ejemplo, la moda es lo más común. Para ello buscamos la Ah, frecuencia absoluta más alta. Pero no importa que los ya. otros valores más bajos se repitan varias veces, ¿no? Pero lo más común acá, hay 19 en Santa Cruz y hay 19 en, dijimos, a Santa Cruz en este caso solamente, ¿no? Solo Santa Santa Cruz. Cruz. Porque pudiera haber dos modas, ¿no? También, ¿cierto? Pudiera ser que por Sí, ahí La Paz tuviera 19. Entonces, lo más común dentro de estos encuestados es que sean de Santa Cruz y La Paz. Pero en este caso hay una sola, porque Santa Cruz es la que tiene más. Entonces, lo más común, lo más corriente, por llamarlo así, dentro de este conjunto de encuestados que sean nacidos de Santa Cruz. Para que ustedes me entiendan, si, ya que ya no sé mucho juego la selección boliviana, y preguntamos, ¿y cuál sería la moda respecto al departamento donde nacen los jugadores? La mayoría de los jugadores que juegan en la selección boliviana son de Santa Cruz. Entonces, la moda respecto al lugar de nacimiento de los jugadores de la selección de Santa Cruz, hay más jugadores de Santa Cruz o nacidos en Santa Cruz en la selección boliviana. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Ahora, si yo les preguntara a ustedes en la facultad, los estudiantes de la facultad, ¿cuál es la carrera moda en los estudiantes de la facultad? ¿Cuál sería? Sería aquella carrera que tiene más alumnos, ¿no les parece? Es lo más común. Lo más común es la carrera que tiene más alumnos en la facultad. En este caso, creo que, si no me equivoco, es civil. La, si hiciéramos un cuadradito así, y ponemos la cantidad de estudiantes por carrera, ¿cuál es la moda? La facultad con mayor cantidad de alumnos, que sería ingeniería civil. Esa sería la moda, lo más frecuente, lo más común, lo de mayor frecuencia. ¿Alguna consulta, chicos?